Luis Cádiz afirma que fue el que llamó al 911 para informar y dar la ubicación donde se encontraba el cuerpo de Keisla Rodríguez. Luis Antonio Cádiz Martínez afirmó que llamó, el 1 de mayo de 2021, al sistema de emergencias 911 para informar anónimamente la ubicación del cuerpo de Keisla Rodríguez Ortiz, con el propósito de que fuera encontrado por las autoridades. Así lo indicó a preguntas del abogado de Félix Verdejo Sánchez, Jason González Delgado, quien condujo el contrainterrogatorio al testigo estrella del Ministerio Público y coacusado, junto al exboxeador, por cargos relacionados al asesinato de la joven de 27 años. Cádiz Martínez afirmó que realizó la llamada aquel sábado en que se encontró el cadáver de la víctima, desde un teléfono desechable, que luego destruyó, pese a que sostuvo que tenía conocimiento de que las llamadas al 911 son grabadas. Dijo que nunca escuchó la comunicación en su preparación para testificar en el juicio, ni para certificar su veracidad. Ayer trascendió nuevamente durante el juicio que Cádiz Martínez tuvo una primera reunión con el Negociado Federal de Investigaciones, FBI, en inglés, en la que el abogado Edwin Prado estuvo presente esa misma noche. El testigo afirmó hoy que su decisión de cooperar con las autoridades federales estuvo, en parte, motivada al ver en los medios el sufrimiento de la madre de la víctima. Estaba bajo la influencia de sustancias y alcohol. En la sesión de la mañana, ante preguntas del licenciado González Delgado, el coacusado admitió que estaba bajo la influencia de sustancias y alcohol al momento de la muerte de Rodríguez Ortiz, el 29 de abril de 2021, pero no se puede justificar lo que pasó. La ironía del alcohol y las pastillas que me había metido la noche antes ignorantemente, eso fue lo que hizo que hiciera lo que hice, aunque esto no se puede justificar, afirmó el testigo y coacusado del crimen. Durante el contrainterrogatorio, Cádiz Martínez añadió que se fue a janguear luego de, supuestamente, planear el feminicidio con Verdejo Sánchez en la noche del 28 de abril de 2021, por lo que se encontraba bajo los efectos de las sustancias que había consumido. Enfatiza contrainterrogatorio en las mentiras. El abogado de defensa hizo especial énfasis en las mentiras e información que ocultó Cádiz Martínez a los agentes del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, en inglés, asunto que se trajo a colación en el interrogatorio directo que condujo el fiscal federal Jonathan Gottfried. Ante los cuestionamientos sobre las mentiras, el coacusado reafirmó que mintió porque su entonces abogado, Edwin Prado, lo instruyó a hacerlo. Como él era mi abogado, creí en él, dijo Cádiz Martínez, quien luego afirmó que estaba molesto con el licenciado Prado porque, sin autorización, contó a los medios de su cooperación con las autoridades. A preguntas de González Delgado, el hombre de 32 años reconoció que por esas mentiras no fue enjuiciado por perjurio, falso testimonio ni obstrucción a la justicia. Durante el contrainterrogatorio, el juez Pedro Delgado Hernández, el testigo y los intérpretes del tribunal expresaron confusión, en varias ocasiones, ante las preguntas del licenciado González Delgado, particularmente aquellas relacionadas con las fechas en que Cádiz Martínez declaró ante dos grandes jurados y las reuniones del testigo con agentes y fiscales federales. Resurgen preguntas sobre cómo se perpetró el crimen. Por otro lado, el abogado de defensa repasó, poco a poco, los pasos que dijo Cádiz Martínez sobre la manera en que se perpetró el crimen, desde cómo le aló el pelo a la víctima, hasta cómo fue lanzada y cómo estaba amarrado el bloque de cemento. Un detalle que llamó la atención fue que el coacusado afirmó que solo vio el rostro de la víctima cuando ya estaba flotando en la laguna San José. La defensa también trajo como evidencia publicaciones del Facebook de Cádiz Martínez, para mostrar que el coacusado usaba con frecuencia los emoticones de una gota de sangre, corazón rojo y manos rezando, como alega que envió a Verdejo Sánchez a las 4:37 p.m. del día del crimen. En algunos momentos, Cádiz Martínez se veía cabizbajo y pidió un momento para recomponerme. Al relatar cómo iniciaron los hechos que dieron paso al crimen, el pelo de Rodríguez Ortiz para inmovilizarla. El testimonio del denominado testigo estrella de la Fiscalía Federal culminó al filo de las 5 p.m. del viernes, con un breve redirecto en el que el fiscal Gottfried lo llevó a reiterar las verdades que supuestamente dijo en todo momento y afirmar que Félix era el único que quería que Keisla abortara y desapareciera. En noviembre de 2022,
Cadiz Martínez admitió culpa por 2 cargos federal relacionados a la muerte de Rodríguez Ortiz: carjacking, que terminó en la muerte de una persona, y muerte de un menor que no había nacido. Luego firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía por arreglar el error que hice y aclarar todo. Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo, carjacking, que resultó en la muerte de una persona, por un secuestro que resultó en una muerte y por la muerte de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la aportación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento. Localizan a mujer de 38 años que estaba desaparecida desde el 27 de junio. La policía localizó el jueves a Seila Serrano Franqui, una mujer de 38 años que desapareció el pasado 27 de junio y había sido vista por última vez en Camuy. De acuerdo con un comunicado distribuido esta mañana, agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo localizaron a la mujer en la tarde de ayer en Arecibo y precisaron que estaba en buen estado de salud. Aunque la querella establece que Serrano Franqui desapareció el 27 de junio, no fue hasta el martes, 4 de julio, que su pareja consensual la reportó como desaparecida. Las autoridades no emitieron una alerta rosa como parte del proceso de búsqueda de la fémina. Hayan atrincherado en un carro a joven desaparecido en Isabela. Las autoridades encontraron anoche atrincherado en un carro a Félix Mercado Acevedo, un joven de 19 años de edad que había sido reportado como desaparecido en Isabela por sus padres. Para rescatarlo sano y salvo, la policía tuvo que activar a oficiales del SWAT y un negociador que lo convenció de entregarse y no hacerse daño. De acuerdo con las autoridades, el padre del joven Alexis Mercado notificó a la uniformada a las 9 p.m. que Mercado Acevedo se encontraba en una calle sin salida de las parcelas Mantilla en Isabela. La policía se movilizó al lugar y lo encontró atrincherado y con un objeto contundente dentro de su carro Kia Río marrón del 2016. Temiendo que quisiera hacerse daño, los oficiales custodiaron la escena hasta que un negociador y personal del SWAT llegara al lugar. Estos lograron persuadirlo para que saliera del auto y recibiera asistencia por personal de emergencias médicas estatales, antes de ser trasladado a un hospital para que médicos especialistas lo trataran. No se especificó si el joven padecía de alguna condición mental o si estaba pasando por una situación difícil en su vida. Familiares de Mercado Acevedo agradecieron que la ciudadanía compartiera la información y se preocupara por la salud del joven. Oficiales interventores, supervisados por el teniente Lasalle, director de SWAT, y el inspector Charles Medina trabajaron en la intervención. Hayan atrincherado en un carro a joven desaparecido.